Estaban a las afueras de Cocito Central, en este caso, el vasto océano congelado que se presentaba ante ellos. El grupo de XD se encontraba confundido, adolorido y miles de cosas más, pues de repente fueron expulsados con mucha fuerza, sintiendo una extraña sensación de desmaterialización completa, haciendo que cada uno tenga que respirar muy agitadamente tratando de recomponer su sentido cardíaco que empezaba a fallar. Sin embargo, todos no pudieron evitar su sorpresa cuando vieron a los cientos de soldados que antes habían desaparecido producto de su batalla con Lucifer. Nadie sabía una respuesta exacta de los hechos, solo que hubo un brillo blanco y luego negro que los trajo a este lugar y tal vez estaban muertos y hasta que comprobaron que no lo eran. El grupo de rescate incluso había afirmado que cuando vinieron, ellos no estaban en ese lugar, hasta que se les fue informado de la trampa de tiempo. ¿Pero qué ha pasado?, preguntó Rías confundida, pues sabía perfectamente, al igual que todos, que no se trataba de un milagro cualquiera, había alguien involucrado y ¿pero quién? Ese y punto sería y mi bostezo, culpa, terminó una voz muy cansada que llamó a todos la atención. Detrás de todo el grupo, se encontraban los Dark Lords, en fila mirando a todos y a cada uno de ellos, examinando su nivel de amenaza y el cual no subió siquiera más allá del 5%. Para muchos, fue mucho el shock que produjo esa respuesta, pues no esperaban que fueran salvados por otro Dark Lord. ¿Por qué lo hicisteis?, gritó Issei mientras trataba de entender el razonamiento de estos sujetos, pues eran muy extraños su forma de actuar, eran villanos pero a veces hacían algo que no parecía estar en su papel y algo imprescindible y eso no le gustaba. ¿Por qué te quejas? No había ninguna razón en especial, la verdad, y dijo bostezando el azabache mientras se quedaba dormido de pie, antes que fuera despertado por Belial que lo sacudió un poco. Eso no tiene ningún sentido. Nunca te vimos en la pelea. Gritó ahora Yuuto, seguido de tanto Kuroka y Koneko, ellas usuarias del Senjutsu, no habían detectado absolutamente nada vivo durante la batalla, era imposible que él estuviera en ese lugar. Yo estuve todo el tiempo en ese lugar, nadie me vio porque estaba dormido en el suelo mientras ustedes gritaban y eran destruidos por mi hermano, decía dejando la boca abierta a muchos, pues no podían creer que estuvo desde el inicio y dormido. Saben, y soy muy gritones todos ustedes y terminó antes de caer al suelo dormido, haciendo que sus hermanos ocultaran sus rostros, suspiraban en frustración y la única mujer del grupo soltara una pequeña risita. Bueno, y lo positivo de esto es que ahora con todos ustedes aquí, podemos pelear sin ningún problema, decía el Mepisto mientras sacudía su vara en círculos, y cuando digo pelear me refiero a que lo harán acá Samael, Belial y Lilith y yo paso, dijo mientras retrocedía unos pasos con una sonrisa arrastrando a el azabache caído y el hombre de melena azul negro, quien se retiraban lentamente dejando a los otros tres con él. Si yo me aburro con estas cosas, yo estoy dormido. ¿Cómo estás dormido si estás hablando? Baal solo se golpeó el rostro mientras ayudaba a Mepisto a sacar a Belpegor de lo que pronto sería la arena de batalla, dejando anonadados y confundidos a los demás. ¿En verdad son un equipo? Acaban de dejar a sus hermanos pelear contra nosotros, dijo sorprendido Issei, quien se esperaba un ataque grupal de estos seres tan poderosos. No nos subestimes, y chico dragón, y dijo Samael con voz tétrica dejando a la gran mayoría con la piel de gallina. Nosotros no somos un equipo, crío, cada uno nos valemos por nosotros mismos pero somos hermanos y eso nos une en una sola bandera contra un mundo que nos rechazó. Y si el mundo nos rechaza y su Dios con él, ¿por qué deberíamos de aceptarlo?, preguntó Belial mirando a todos y a cada uno de sus conocidos, viendo cómo bajaron la cabeza en señal de que podían entender. Dejando el sentimentalismo de lado y punto, no duden de nuestro poder, y dijo Lilith con una sonrisa mientras sacaba un pizarrón de quién sabe dónde y escribía nombres y símbolos extraños. Nosotros estamos divididos dependiendo de nuestro poder. Yo soy la quinta, dijo Lilith con una sonrisa y colocaba el número al lado de su nombre. Mepisto es el séptimo y Baal es el sexto. Mientras que Samael es el segundo y Belial es el cuarto, dijo mientras señalaba a los dos hombres musculosos al lado de ella que simplemente dejaron una pequeña sonrisa. Issei ni los demás podían entender una sola cosa. ¿Y me estás diciendo que ese tipo de allá es el tercero?, exclamó el castaño mientras veía el sujeto desmayado a cierta distancia sin poder creerse que estuviera a un nivel más bajo que Samael, a quien todo mundo le tenía pánico y temor. Yo tampoco lo entendía a la primera, pero cuando veas por qué y será demasiado tarde, niño, dijo con una sonrisa asustando a todo el grupo a la primera, quien simplemente retrocedieron un poco, pues sabían que la batalla iba a empezar en cualquier momento.
Para sorpresa de todo el mundo, pronto se abrieron círculos mágicos de todos lados, los cuales fueron 4 en total, dejando salir a figuras que sorprendieron a todo el mundo. Tanino, aún herido, sonrió cansado al ver que la caballería pesada había llegado por fin. Los enormes dragones cayeron detrás del ejército de DXD y uno aún más grande sobrevolaba el cielo mirando a los Dark Lords. Vaya. Se demoraron mucho, estúpidos. Gritó el dragón mientras veía a sus ex compañeros mirando con mucho odio y algo de temor a Samael, quien simplemente miraba todo sin sentimientos. Así que este es Samael y punto. No puedo creer lo que viviría para verlo. Fue la voz de Midgardsormr la que resonó por todo el lugar. La gran mayoría de personal solo miraban el cielo nublado siendo cubierto por el enorme dragón maldito. Mi hora de la venganza ha llegado. Hoy vengaré la muerte de mis padres y mi abuelo. Rugió una voz femenina, la cual provenía de un dragón azul. Era Tiamat, el Caos Karma Dragón, mirando furiosa a Samael. Cálmate, Tiamat. Este no es un enemigo cualquiera y debemos de trabajar juntos si queremos tener oportunidad, dijo el más joven de los reyes dragones, mirando con calma la situación. Era el único que podía unir a sus hermanos a combatir, pues él tenía el carisma que le faltaba a Midgardsormr. ¿Dónde está ese estúpido Ebritra? Ah, cierto, y está sellado, y dijo Fenrir recordando que su hermano dragón estaba sellado al igual que otros. Oye, yo estoy aquí, respondió el brazalete con forma de un camaleón negro de Sagi, sorprendiendo a este último. Oye, compañero, y punto, creo que ha llegado la hora de mostrar. Tomo mi poder y si me permites fusionarte conmigo. Claro, el chico simplemente parpadeó antes de sonreír y asentir. En un brillo, él se encontraba vistiendo una armadura Jet negra. Balance Breaker. Dragon King's Flame Prison of Guild. Gritó el chico mientras volaba junto a los demás reyes dragón viendo a Samael. Oigan. Gritó llamando a todo el mundo. ¿Qué están esperando? Vamos. Gritó junto a sus amigos dragones, quien simplemente sonrieron y activaron su balance breaker imitando a su amigo. Pueden verlo. Este es el poder de los dragones. Gritó Issei mientras miraba a Samael en especial, pues la batalla decisiva sería contra el todo mundo. Encárguense de los otros dos. Confíen en nosotros. Gritó el castaño mientras veía cómo los demás asentían. Con una sonrisa, iba a atacar junto a sus compañeros, pero es inútil. La voz tétrica de Samael se escuchó en todas las cabezas de todo el mundo. Para el asombro de todos los dragones, de repente vieron como el monstruo con forma humana desapareció de sus vistas, antes de que cada uno recibiera un golpe, incluyendo a los usuarios de Sacred Gear, quienes salieron volando y terminaron arrastrándose en el suelo, dejando a todos los dragones desperdigados en el mapa, en diferentes direcciones, similar al efecto del limbo en Goku de Madara en los Bijus. Y maldito, y dijo a duras penas Tanino mientras intentaba pararse en vano. Todos veían cómo rápidamente esa pequeña esperanza que tenían se desvaneció en menos de un segundo, mirando cómo el hombre de cabellos cortos caminaba en el cielo, acercándose lentamente al caído Issei, quien tenía el casco destruido y sangre en su rostro. Este simplemente lo levantó con una mano con facilidad antes de usar toda su fuerza arrojándolo a un lugar muy lejano, mientras este alejaba dejando un grito con eco. Bien, y ahora sí podemos empezar la batalla de verdad, decía antes de desaparecer en una explosión de velocidad, dejando a la tríada cristiana viendo cómo los reyes dragones se volvían de pie y volaban con gran velocidad hacia su objetivo. Muy bien. Fue la emoción de una voz femenina la cual captó la atención de todo mundo. Samael-kun ya eligió sus presas. Ahora me toca a mí. Si fueran tan amables y los demonios vendrán conmigo mientras que los ángeles y ángeles caídos con Belial-kun, ¿sí? Dijo con una sonrisa tierna, dejando poco de qué hablar. El efecto del encanto incluso afectó a mujeres diablas. Con esto, todos fueron teletransportados hacia una dirección no tan lejana donde ocurriría su batalla. Azazel, quien finalmente había visto cómo Lilith se había ido junto a los demonios, notaba finalmente la trampa en la que habían caído. Maldita sea. Esto no es bueno. Dijo el nervioso gobernador de los ángeles caídos, al igual que sus hermanos mirando con cuidado a su antiguo maestro y mentor. Yo lo sé. No puedo creer que yo y mis hermanos hayamos caído en algo tan absurdo, dijo Michael mientras se culpaba a sí mismo de tal grave error. Están en desventaja y no tienen posibilidades contra mí, dijo Belial mientras miraba a sus antiguos hermanos, quienes trataban de pelear contra él. Entonces, ¿y comenzamos? Savior Murderer. Lilith Battle. Me inspiré en este tema para hacer esta batalla. Poison Queen Godhan. Todos los demonios se encontraban confundidos, hasta que notaron que se habían dividido de sus colegas ángeles, no sabían en qué lío se habían metido.
Bien. Es hora de mi show subido de tono. Decía muy alegre mientras se preparaba, antes de parpadear y susurrar. Por cierto, y esto no es apto para menores de edad. Dicha su advertencia, ella en un brillo púrpura, se encontraba vistiendo un traje de una sola pieza, muy ajustado, el cual no ocultaba nada y terminaba ocultando solamente sus pezones. Un traje muy bien adornado, de color negro, el cual resaltaba sus cabellos rubios y sus cuernos púrpuras. Todo mundo dejó de moverse mientras veía sus sensuales, pero tiene movimientos, que solo hacían una mezcla entre belleza, sensualidad y ternura. Todos los varones sintieron un subidón de hormonas dentro de ellos, incapaces de moverse siquiera, inclusive las mujeres parecen tener el mismo sentimiento. El encanto era lo suficientemente fuerte como para incluso afectarlas a ellas también. Sin embargo, el show acabó tan rápido como empezó, haciendo parpadear a la gran mayoría en decepción. Parece que aún lo tengo. Se rió la chica antes de sentarse en la nada, haciendo otra pose sexy, haciendo que los pantalones de la mayoría quedasen pequeños. Esos días de juventud donde me acostaba en una orgía de cientos de hombres, y aunque puede que me haya pasado y Atlantis se quedó sin hombres por mi culpa, dijo con una sonrisa sensual al recordar que, efectivamente, ella fue la causante de que la ciudad desapareciera del mapa. Volviendo al tema, y creo que me tomaré mi tiempo jugando con todos ustedes aquí y hoy son mis juguetes. La voz sexy con la que dijo seguía haciendo. Sircex, gracias a la habilidad de su esposa para mantenerlo bajo control, trató de hacer reaccionar a todo el mundo desapareciendo la magia que los tenía atrapados. Abrió los ojos en sorpresa al igual que su esposa en ver que no había ninguna magia de ilusión o encanto. Ara, ¿y pensabais que usaba ilusión? Me ofendes, Sircex, y dijo una ofendida Darklord que simplemente reía al ver cómo tenía a todos comiendo de su mano. Es increíble que te resistas a mí, sin embargo, y debes de amar mucho a tu esposa. Entonces dijo la mujer con una sonrisa agradable antes de cambiar completamente a una muy amenazante. Y eso no me gusta y punto. Odio el amor de parejas, lo detesto. Gritó la mujer con furia mientras pisaba el piso al igual que lo haría una niña malcriada. Es imposible que logres esto sin una ilusión, revélate. Gritó el pelirrojo antes de ir hacia la mujer, pero se dio cuenta que su cuerpo no le obedecía y cayó de rodillas. Sus mismas hormonas masculinas empezaban a afectar su mismo cuerpo, evitando que cualquier pensamiento razonable pase por su cabeza. ¿Revelarme? Pero si apenas te puedes resistir a mí en forma humana. Dijo una muy alegre Lilith mirando al pelirrojo, acercándose a él y tomándolo de la barbilla. El hombre simplemente lucía una expresión de enfado y había un polvo rojo en sus mejillas. Te estás olvidando de algo muy importante, Sircex-kun, y yo soy una Darklord, represento al pecado de la lujuria. ¿Sabes qué significa eso? Preguntó al pelirrojo, que simplemente siguió mirándola, esperando una explicación razonable ante lo que pasaba. La mujer dejó al pelirrojo antes de dirigirse a su mujer y relamerse los labios. Aunque la mayoría no lo supiera, a ella no le gustaban las mujeres a menos que sean muy bellas, como lo era Graifia, que trató de alejarse, pero tampoco se podía mover. Padre odiaba muchas cosas, Sircex-kun, y padre odiaba muy fieramente todos los pecados del hombre y hasta el punto en que ya no era el ser perfecto que tanto decía ser, pues también tenía estos pecados dentro de él. Con esto la mujer se acercó a la albina que veía con un sudor nervioso, como la mujer se ponía detrás de ella y tomaba uno de sus pechos, haciéndola gemir de placer, y una de sus uñas, la pasaba sobre su mejilla, haciéndole una pequeña herida en ella. Para ese entonces y yo era la esposa de Adán y yo era la segunda hija de Dios Padre y yo era la que representaba la pureza extrema y el epítome de todas las ángeles femeninas. Y pero algo pasó y la mujer dejó salir un suspiro y dejó a Graifia, quien cayó al suelo respirando agitadamente tratando de aplacar ese placer enfermizo que surgía en ella. Un día y Adán sucumbió ante la lujuria y me violó, y dijo con cierta frialdad recordando cómo fue aquel acto tan impune hecho por aquel hombre. Yo y el ángel de la pureza y dejé de ser pura y Dios me castigó, y pues él decía que era yo quien había incitado ese acto tan despreciable. La forma en la que hablaba era de mucho odio y rencor. Me condeno a llevar su odio por toda la eternidad y el pecado de la lujuria encarnado en el ser más puro, y ese era mi castigo y por un error que yo no cometí, dijo dejando escapar un suspiro triste mientras se abrazaba a sí misma. Y ella no tenía la culpa de ser así, y bueno, en parte sí, pero nada de esto hubiera ocurrido si padre le hubiera escuchado. En parte también, sabía que era una excusa para que padre se liberara de ese odio y pecados para que se lo entregara a ella, al igual que hizo con sus hermanos. Y Sircex solo se quedó callado al igual que su esposa, pues no sabían a qué responder a tal historia. Los demás, a pesar de estar en su propio mundo de placer, también pudieron escuchar la historia.
Bueno, y dijo mientras trataba de alegrarse un poco, no ha sido mala vida después de todo. Recordando buenos momentos, volvió al grupo antes de chasquear los dedos y liberar a todo mundo de su encanto. He puesto una barrera que bloquea mi atracción, podrán moverse mientras no piensen en mi bello y sexy cuerpo. La gran mayoría seguía sin poder moverse, pues seguían viéndola, antes de que recibieran un golpe del compañero de al lado, logrando salir del mundo en el que estaban atrapados. Y bien. ¿Qué están esperando? ¡Ataquen!, gritó la chica mientras notaba como la gran mayoría parpadeaba y seguían sin moverse. ¡Wow! ¿Qué son, idiotas? ¡Ataquen!, gritó nuevamente mientras veía que nadie hacía nada. Es que se siente mal golpear a una mujer y sobre todo a alguien tan sexy, dijo uno de los diablos, quien había caído nuevamente en el encanto, antes de ser golpeado y liberado de este. Y a alguien que luce tan débil, balbuceó mientras miraba a otro lado, al igual que los demás hombres. Con honor veo. Y bueno, y entonces es mi turno, supongo. Con una sonrisa, un enorme mar de llamas púrpuras la envolvió antes de elevarse al cielo, creando un enorme fénix púrpura que se lanzó contra todo el ejército diablo. Rápidamente Graifia, al igual que Leviatán, lograron poner nuevamente un enorme muro de hielo, que fue convertido en una espesa neblina en cuestiones de segundos. Eso fue magia Fénix, gritó un rubio al ver que efectivamente, se trataba de una magia del clan Fénix. Entonces de la nada, la neblina se empezó a condensar, antes de formarse agua de la nada y atacar en una enorme ola que hubiera arrasado a todo mundo si no supieran volar. Eso fue demasiado cerca, gritó un soldado al azar. No tan rápido, fue la voz femenina que les advirtió. De repente, el agua se elevó en potentes ráfagas, las cuales golpearon a todo mundo y encima de ellos, se formara un enorme dragón de agua, el cual cayó devorando a algunos y explotando, derrotando a una tercera parte de las tropas demoníacas de un golpe. Eso fue la magia Citri, gritó Serafaya al ver como si magia había sido usada en contra de ellas. Ella ha usado los poderes de la magia Citri y Fénix. Puede que use algo relacionado a nosotros nuevamente, gritó esta vez Sona, advirtiendo a todo mundo, que asintió. Vaya. ¡Qué niña tan inteligente!, dijo riendo mientras en sus manos había un poder en particular que abrió los ojos a todo el mundo. Tomen Power of Destruction, dijo la mujer mientras reía en maldad, y entonces, varias esferas de la destrucción la empezaron a rodear y fueron a mucha velocidad contra los demonios. Sirzex, usando su propio poder de la destrucción, logra neutralizarlos a las de Lilith. Sin embargo, no esperaba que de repente, las esferas cambiaran de forma y ahora eran espadas, lazos, cuerdas, incluso pistolas a largo alcance. Él, con ayuda de su esposa y los demás satanes, lograron neutralizar su poder, haciendo una enorme barrera dispersando el poder de la destrucción. Imposible, gritó Rías al ver cómo alguien que no tiene ninguna conexión con ninguno de los clanes originales, portaba tales poderes y los manejaba a tal grado de perfección. Hacer algo como eso es imposible con el poder de la destrucción, dijo la pelirroja al ver aquella forma extraña de usar sus poderes. Imposible. Es muy posible. ¿Cómo crees que es tan fuerte?, preguntó la mujer mirando al pelirrojo, quien simplemente gruñía. El poder del clan Gremorio es el perfecto control del poder demoníaco, al igual que una enorme cantidad de este, y a Sirzex parece que le ha tocado ambos poderes de su clan original. Esa es la razón por la que es un satán, dijo con una sonrisa explicando de dónde provenía tal habilidad con la magia de la destrucción. ¿Pero por qué eres capaz de usar esos poderes?, gritó Sona sin entender la razón por la cual ella poseía poderes de 4 clanes a su disposición. ¿Acaso no me llaman la madre de los demonios? De mí dicen que descienden todos los demonios y no es cierto, pero al mismo tiempo sí, pues sus maravillosos poderes y habilidades son gracias a mí, pues yo no solamente tuve un hijo con Samael, yo soy la matriarca original de cada clan desde que obtuvieron esos maravillosos dones suyos, y antes de mí y solo eran diablos comunes. La sonrisa del mal que tenía, dejó mucho más shock a todo el mundo, pues no podían creer que la distinción de clanes y el poderío de estos sea a causa de aquella mujer. Y ya veo, y tiene sentido entonces que tú tengas los poderes de los 72 pilares a tu disposición y no, y puede que tengas aún más habilidades que los 72 clanes, dijo Sona analizando la situación con la mayor calma posible, comiendo su propio asombro e incredulidad. Exacto. ¿Y sabes cuál es lo mejor? Es que no soy solamente diablo y soy mitad yokai, y por lo que, también poseo todos los poderes yokais hasta la fecha. ¿A que no es increíble?, preguntó con una sonrisa llena de sarcasmo, callando a todo el mundo.
Muy bien todo el mundo y se acabaron los juegos y es hora de que conozcan el verdadero miedo. Con esto la mujer dejó atrás cualquier signo de felicidad, llevando consigo una expresión llena de sadismo y crueldad. Llegó el momento de que conozcan la desesperación. Con esto, una enorme cantidad de energía la empezó a envolver, encendiéndola en una llamarada rojiza y negra. Frente a todo el mundo, podían ver cómo aquella llamarada de la destrucción, creaba un enorme fénix sobre ella. Antes que pudieran hacer algo al respecto, se sintieron inmovilizados, antes de ver cómo el fénix se encontraba a centímetros de ellos. El pilar de Agares, usando su habilidad sobre el tiempo, logró anular su propia magia de aceleración sobre el fénix, dándole una velocidad normal, lo suficiente como para ser evitada. El pilar Bael y los herederos Gremori y Sircex, usando su poder de la destrucción, logró anular el fénix estallándolo con su propio poder unido. Veo que son buenos. Entonces es momento de usar algo más. Dijo Lilith con una sonrisa, mientras del suelo salían poderosos golems y otras criaturas como no muertos, gárgolas de un ojo y otras iguales. Esos son hilos del pilar de. Y antes que Akuja pudiera responder, cada uno fue envuelto en la llama de la destrucción, mientras que también, sus habilidades fueron aumentadas gracias a Accelerated Time del pilar Agares. Sin embargo, eso no fue todo lo que pudieron ver detrás de ella. Pues del cielo, se abrió un enorme agujero, dejando ver cómo almas caían del cielo y tomaban cierta forma física, teniendo armas en sus manos cubiertas de un aura diferente. En conclusión, un enorme ejército imbuido de muchos poderes aleatorios veían delante de ellos. Ella acaba de dividir los poderes de la gran mayoría de los pilares y usándolos sobre el poder de los monstruos y la nigromancia de los otros dos pilares adicionales, dijo Akuja mientras veía ante él, tal vez el más poderoso ejército que haya visto, y eso como si nos enfrentáramos ante los 72 pilares juntos, dijo el diablo mientras veía a su amigo pelirrojo, quien simplemente tenía una expresión muy molesta. Escuche todo el mundo. Llamó la atención el rey de los satanes, llamando la atención de toda su gente. No retrocedan. Demostremos que somos los diablos más fuertes. Gritó con pasión seguidos de sus compañeros, mientras alistaban su magia preparándose para la gran batalla final. Me encanta la resistencia. Son como pequeños masoquistas y eso me gusta, dijo sensualmente Lilith mientras se relamía los labios ansiando lo que iba a presenciar entonces. ¿Y por qué no subir la apuesta? Dijo con una pequeña sonrisa maligna, mientras a su alrededor, habían muchos círculos mágicos girando alrededor, antes de dispersarse por todo el lugar, llenando de sombras el campo de batallas con forma de criaturas horribles y otras muy familiares, debajo de estos, un círculo mágico que tenía el sello de un pilar diferente. Se trataba de copias de los familiares, criaturas familiares, animales, etc. ¿Invocación? ¿Cómo controla a tantas bestias al mismo tiempo? Preguntó Rías viendo con incredulidad a todas las bestias mansas a su disposición. Ese es el poder del pilar de mi madre y no puedo creer que tenga incluso más poder que yo en eso, y incluso ha incapacitado a mi Sacred Gear, dijo Sairaor impresionado ante el gran poder de la mujer que tenía ante él. Abriendo los ojos noto algo extraño, veo que solo usa magia y sí, dijo pensando ante la posibilidad de usar otra cosa que no sea su propio poder. Combatamos mano a mano. Gritó su idea mientras los demás le miraban como un loco. No podremos ganarle usando nuestros poderes como pilar. Debemos atacar cuerpo a cuerpo. Es la única idea. Gritó a todo el mundo, quien simplemente bajó la cabeza algo apenado. Sairaorgi. Lamento decirte que tú y mi hermano son los únicos que yo conozco que usan el mano a mano a la perfección, y dijo Rías la falla de su plan. Todos sin excepción usaban o magia demonio, o Sacred Gear por parte de los reencarnados, y ninguno de sus poderes son capaces de siquiera de tocarla. El pelinegro solo soltó un suspiro de frustración al recordar que su raza nunca fue lo muy inteligente como para desarrollar otras habilidades. Lo sé, niño, mi descendencia es realmente muy inútil. ¿Esto es acaso todo lo que pueden hacer? Solamente se centraron en sus maravillosos dones. Si es así, entonces den la vuelta, pues yo soy una de las más débiles entre mis hermanos y ni siquiera estoy luchando en serio, dijo la mujer aburrida mirando a todo el mundo, quien simplemente le miraba enojado. Yo puedo absorber toda la magia que provenga de un demonio, no importa si es reencarnado o no. Incluso si no trate de absorberlo, es inútil contra mí ya que soy inmune a cualquier magia demonio, informó a todo el mundo, que abrió sus ojos al escuchar sus últimas habilidades. El niño tenía razón, mi defecto es el combate cuerpo a cuerpo, y cosa que nadie aquí tiene sin necesidad de usar su magia para apoyarse, y así que adiós. Se despidió mientras señalaba con su mano y sus vasallos corrían para enfrentar a todo el ejército completo de demonios. A la carga.
gritó Sir Zetch, mientras su cuerpo se envolvía en su poder de la destrucción y junto al ejército que estaba detrás de él, corrían hacia sus enemigos, llegando muy cerca de ellos antes que todos saltaran a enfrentar unos a los otros, a lo Civil War. V.